Buenas tardes. Hola, hola. Espero estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada de sesiones de preparación para el segundo parcial, que es el 18 de junio. En nombre del proyecto MATEN, le damos la bienvenida y esperamos que sea una sesión de mucho provecho. Antes de iniciar, nada más preguntarle si se ve bien la pizarra y si el audio se escucha correctamente. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Tenemos por acá una selección de ejercicios, de exámenes de años anteriores, que fueron seleccionados pensando en ir retomando algunos elementos importantes de la materia. Entonces ahí, conforme vamos a ir haciendo los problemas, se van a ir retomando o repasando algunos detalles que es importante saber. Bueno, vamos a dar inicio entonces en este momento. El primer problema que tenemos acá preparado es un problema de rectas. Bueno, la sesión de hoy es de rectas y parábolas. Tenemos una segunda sesión luego que es de circunferencias y después tenemos dos más en la parte de funciones. Hoy trabajaremos rectas y parábolas. Entonces vamos a empezar con este problema. En algunos momentos de la sesión voy a habilitarles el audio para atender algunas consultas y también lo pueden hacer ahí en el chat. Bueno, me agradezco que en el chat lo usemos solamente para consultas, porque si hacemos spam no puedo atender algunas consultas. Bueno, el problema número 1, nos dan la ecuación de una recta y nos preguntan o nos dicen que analicemos el crecimiento, decrecimiento y el corte con el eje Y. Entonces, hay varios elementos teóricos aquí que debemos saber para resolver este ejercicio. Lo primero que necesitamos recordar es la ecuación de una recta, la forma que tiene. Se puede modelar con esta estructura, y igual a mx más b, y en este caso podríamos decir que m representa la pendiente y b representa el valor donde corta el eje y. Entonces, podríamos decir que es el corte con el eje y. Cosas importantes a decir con respecto a la pendiente. Bueno, se dan tres situaciones. La pendiente, que es m, podría ser positiva, podría ser negativa o podría ser cero. En el caso que la pendiente es positiva, la recta va a ser creciente. Bueno, realmente es estrictamente creciente, pero en este caso podemos decir solo creciente. En el caso que sea negativa es decreciente. Y si la pendiente es cero, sería una recta horizontal, una recta constante. Entonces son las tres situaciones que tenemos. En este caso, la recta que nos dan, o la ecuación de la recta que nos dan, si la observamos bien, no tiene la forma mx más b, sino que hay que despejar. Vamos a despejar la variable, bueno, vamos a despejar y para darle la estructura de mx más b. Entonces, en este caso, vamos a despejar y. Entonces vamos a restar 3x a ambos lados, haciendo ahí el despeje. Y luego, como ese 5 está multiplicando, entonces para quitarlo de ese lado, lo que hacemos es multiplicar por un quinto. O como dicen a veces, pasan el 5 a dividir, pero lo correcto es decir, multiplico por un quinto. O divido por 5, ambos lados de la igualdad. Bueno, eso que está ahí lo podemos reacomodar de la forma menos 3x menos 7. Lo único que hice ahí es invertir el orden de esa resta, bueno, esa suma ahí, el opuesto. Y lo otro que podría hacer, solamente para efectos de visualizar mejor eso, es hacer una separación, dividir, separar, repartir, como lo quiera ver, el denominador. Incluso
podríamos hacer algo más que no es necesario, pero solo lo hago para efectos de explicación. Esto lo puedo reescribir como menos 3 quintos por x menos 7 quintos. Entonces, ahí podemos observar la estructura de mx más b. Entonces, de modo que el número o la constante que multiplica a x, vamos a decir que corresponde a m, que es la pendiente. Y el otro valor que tenemos ahí, que en este caso sería menos 7 quintos, eso representa el b de la fórmula de la estructura de mx más b. Entonces, analizando las opciones, decimos que la 1 dice, es decreciente. Bueno, en este caso, observamos que la pendiente es menos 3 quintos. Y como es negativa, es un número negativo, efectivamente podemos afirmar que la recta es decreciente, porque su m es negativa. Entonces, ¿L es decreciente? Sí, eso es verdadero. La segunda pregunta tiene que ver con el corte con el eje Y. Bueno, ya habíamos dicho antes que el B representa el corte con el eje Y. En este caso, el B es menos 7 quintos. Y en la pregunta dicen que es 0,7 quintos. Entonces ya con solo eso podemos decir que la segunda proposición es falsa. Porque en realidad el corte se da en menos 7 quintos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de las proposiciones anteriores son verdaderas? Bueno, solamente la 1. Y de esa forma podemos analizar lo que me dicen ahí. Es muy importante que tomen en cuenta que para poder leer el M y el B, tenemos que tener la estructura o la ecuación en la forma Y igual MX más B. Por lo tanto, antes de decir eso, tenemos que despejar Y para irle dando esa forma. Bueno, quiero aprovechar el ejercicio, aunque ya lo resolvimos y tenemos ahí todo, quiero aprovecharlo para hacer un comentario con respecto a los cortes. Voy a hacer aquí un anexo. Esto es fuera del ejercicio, pero igual nos sirve para comentar eso. Si nosotros tenemos ahí, bueno, en el eje XY, digamos, vamos a hacer un poco mejor este trazo. Si tenemos ahí ese trazo y dibujamos una recta ahí, una recta cualquiera, una recta ahí. Bueno, esa recta corta el eje X en ese puntito verde que dice y corta el eje Y en ese otro punto verde. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, pongo un valor ahí cualquiera, W, y allá arriba, no sé, S, entonces usted puede entender ahí que el corte con X es ese punto que está ahí, que como coordenada se llama W, 0. Y el corte con Y es 0,S. Entonces, todos los cortes con X tienen la estructura de par ordenado algo, 0. Y todo lo que es corte con Y tiene la forma 0, algún número. Entonces, cuando usted le pregunten calcular los cortes con el eje X, entonces usted sabe que de fijo, los cortes con el eje X, la Y vale 0. Y cuando usted le pregunten calcule el corte con el eje Y, es porque el X vale 0. Entonces, en un ejemplo como este, nosotros tenemos 3X más 5Y igual a menos 7. Y nos están pidiendo el corte con Y. Bueno, entonces, si queremos calcular el corte con Y, de acuerdo a lo que acabo de decir, basta con tomar X igual a 0. Entonces, si usted cambia la X por un 0, ahí nada más despeja Y. Entonces, 3 por 0 da 0. Entonces, nos queda que 5Y es igual a menos 7. Y Y es igual a menos 7 quintos. Entonces, el corte sería 0 en X menos 7 quintos en Y. Y de esa forma no tenemos que andarnos memorizando fórmulas, digamos, de el corte con X es esta fórmula, el corte con Y es esta fórmula. Realmente no. Es nada más de entender que en todo corte con X, la Y vale 0 y en todo corte con Y, la X vale 0. Eso aplica para lineales, para las cuadráticas,
para las exponenciales, para las logarítmicas, para las trigonométricas, que eso lo van a ver para el otro parcial. Entonces, con solo saber eso, eso aplica para cualquier tipo de función. Bueno, entonces lo pueden resolver en este caso sabiendo que B es el corte con Y, o lo pueden resolver con lo que expliqué acá en el cuadro. Bueno, eso que está ahí en el cuadrito es un anexo al problema. Nada más como una nota diciendo, bueno, también se puede razonar de esa manera. Bueno, y ahí tenemos el ejercicio 1. Si hay preguntas, pueden irlas escribiendo ahí en el chat. Y si no, pues ahí me levantan la mano para darles el audio. Bueno, no veo preguntas. Entonces, vamos a irnos a otro problema. Es importante que cada ejercicio ustedes vayan identificando qué elementos tenemos que saber. Bueno, la pendiente, los cortes, crecimiento, decrecimiento, ir despejando la y ese tipo de conceptos. Bueno, el segundo problema también dice, considere esa recta decreciente, eso es muy importante, que sea decreciente, y preguntan que con certeza en cuál intervalo está K. Tengo una pregunta en el chat, dice, para averiguar el corte con X se iguala la ecuación a 0, correcto, así es. En lugar de Y ponemos 0 y eso equivale a decir que se iguala a 0. Entonces, efectivamente, si queremos sacar el corte con X, basta con igualar a 0 y despejar. Bueno, vamos con este otro problema. Aquí preguntan el valor de K. En este caso, K es una constante. Bueno, K es un valor ahí que no tiene, bueno, tiene que ver con la pendiente, pero no significa que es la pendiente o el corte con Y. Nada más es una constante que está ahí. Bueno, si recordamos lo que acabo de decir ahorita, la estructura de las rectas, Y igual a mx más b, nos damos cuenta que en esa expresión, en esa ecuación que nos dieron, como quien dice, aparece la x dos veces, algo así, digamos. Aparece dos veces. Entonces, para darle esa estructura, mx más b, lo que vamos a hacer es aplicar un factor común. Vamos a factorizar. Vamos a factorizar. Ahora déjenme responderle aquí a un compañero que me preguntó. Ah, bueno, dice que ya entendió eso. Listo, Andrés. Perfecto. Vamos a hacer un factor común, que eso se hace en muchos problemas como este. Entonces, vamos a poner aquí menos 2k más 3, entre paréntesis, y la x, menos 5. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Bueno, lo que hice fue factorizar. Hice un factor común. Si usted lo visualiza en el sentido inverso, si hacemos propiedad distributiva, nos queda la expresión que está arriba. Así. Lo hice así para, nuevamente, dar la estructura mx más b. Entonces, podemos observar que la m es lo que multiplica a la variable x. Entonces, en este ejemplo, la m está representado por todo lo del paréntesis. Y la b, en este ejemplo, corresponde al menos 5. Bueno, ahí podríamos escribir más menos 5, pero digamos que es el término constante de la ecuación. Entonces, por eso fue que hice factor común, para que me quede más clara la estructura mx más b. También se podría hacer sin hacer factor común. Si usted lo entiende bien, puede brincarse ese paso, pero para efectos de explicación lo estoy haciendo así. Entonces saco a factor común una x para que me quede más claro quién es, digamos, la pendiente en este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, la m, la pendiente, es menos 2k más 3. Esa es la pendiente en este ejemplo. Es lo que multiplica a la x. La pregunta dice, considere la recta decreciente, lo cual es un detalle muy importante. Si la recta es decreciente, por lo que escribimos antes, en la recta decreciente, la pendiente es menor a 0.
Entonces, en este ejemplo, lo que tenemos que hacer es tomar esa pendiente y ponerla menor a 0. Entonces, ¿por qué ponemos menor a 0? Porque dice ahí que la recta es decreciente. Si el ejercicio hubiera dicho, considere la recta constante, entonces usted pone eso igual a 0. O si hubiera dicho creciente, entonces escribe mayor que 0. Y como la pregunta es el valor de k, lo que vamos a hacer es despejar k de ahí. Entonces, si yo tengo menos 2k más 3 menor a 0, vamos a despejar k de ahí. Entonces, voy a restar 3 a ambos lados. Entonces me queda esa expresión menor que menos 3, así, menor que menos 3. Resto 3 a ambos lados. Y para despejar k, vamos a quitar ese menos 2 que está ahí, pero ese menos 2 está multiplicando. Entonces yo divido ambos términos por menos 2, con el detalle que esto es una inecuación. Esto es un detalle muy importante, ¿verdad? En las inecuaciones, ¿verdad? Cuando dividimos ahí por un número negativo, la desigualdad cambia, ¿verdad? Repito, como estamos dividiendo por un número negativo, por menos 2, la desigualdad se invierte. Es una propiedad de los opuestos. Ahorita les puedo comentar un poco por qué es así. Entonces, el detalle ahí, y donde mucha gente se equivoca, es se invierte la desigualdad. Si ese 2 es positivo, queda igual, ¿ok? Solo es si estamos con un negativo multiplicando a la variable. Entonces, se invierte la desigualdad. Ahí podemos simplificar ahí menos y menos, ¿verdad? Entonces podemos decir que k es más grande que 3 medios. Si lo queremos entender en la recta numérica, tenemos a 3 medios ahí en algún lugar y estamos o vamos a necesitar que k sea más grande que 3 medios. Entonces los mayores están hacia la derecha, la recta numérica. Entonces podemos decir que k pertenece al intervalo 3 medios más infinito. Porque k toma valores mayores a la derecha de 3 medios. Voy a hacer aquí un comentario, aquí a la izquierda, con este tema de los opuestos. Vean. Si yo tengo el 0 por acá y tengo, por ejemplo, a menor que b, si yo hago los opuestos, si tomo los opuestos ahí tengo a más pequeño que b. Entonces, si tomo los opuestos, el opuesto de a queda por acá y el opuesto de por allá. Recuerden que, como son números opuestos, podríamos decir que están a la misma distancia del 0, los opuestos. Entonces, el opuesto de b está a la misma distancia del 0 que b. Entonces, de ahí usted puede observar que a es más pequeño que b, pero el opuesto de a es más grande que el opuesto de b, porque está más a la derecha. Lo que quiero decir con esto es que cuando tomamos el opuesto, la desigualdad se invierte, la desigualdad cambia. Otra forma de entenderlo, que tal vez se les puede aclarar más si aún están dudando en esto, es por ejemplo que si usted tiene menos 2k menor que menos 3, usted puede tomar los opuestos. Entonces usted dice, bueno, entonces 2k es mayor que 3. ¿Ven? Usando esa propiedad, la desigualdad se invierte. Y me preguntan acá en el chat que si el número es positivo, la desigualdad queda igual. Correcto, sí. Si el número es positivo, la desigualdad queda igual. Como por ejemplo aquí, en esto que estoy escribiendo en negro, abajo, a la izquierda. Sí, a la izquierda. Si usted divide por 2 a ambos lados, queda acá mayor que 3 medios. ¿Por qué? Porque ahí el 2 es positivo, entonces la desigualdad no cambia.
Y básicamente ese es el problema. Entonces, quise poner este ejemplo para hacer esa aclaración, ¿verdad? De cuando estamos en una inecuación, en una desigualdad, y tomamos los opuestos, tienen que acordarse de invertir la desigualdad. Lo mismo ocurriría si fuera un menor igual o un mayor igual. Entonces, yo sé que esto ya lo estudiaron un poco en el primer examen, pero a veces se olvida en este otro contexto. Bueno, entonces ahí ya podemos responder, ¿verdad? En este caso, la respuesta sería de 3 medios a más infinito, que es la opción A. Bueno, abro el espacio para dudas. Tengo otra pregunta en el chat. ¿Por qué el intervalo utiliza infinito positivo? Ok. Pueden poner las consultas públicas, ¿verdad? No, si lo tienen a bien, pueden hacerlo. Porque así nos ayuda a que todo el mundo pueda entender qué me preguntaron y así la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos el infinito positivo? Porque estamos tomando los mayores que 3 medios. Entonces, los mayores que 3 medios están a la derecha de 3 medios. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5 es mayor a 3 medios. Si lo quiere visualizar como decimal, esto es 1,5. Entonces, ¿cuáles son los números más grandes que 1,5? Bueno, hay infinitos. Está 1.55, 1.56, 2, 3, 4, 5, 80,5, 81, 5.000, 25 millones. Ven, siempre son números más grandes. Y vamos hacia la derecha porque mientras más a la derecha estoy, va siendo más grande el número y va a seguir siendo mayor que 3 medios. Esa es la razón. Ajá. Si hubiera sido menor a 3 medios, entonces tendríamos que poner de menos infinito a 3 medios. Bueno, vamos a otro ejercicio entonces. Ese es un ejemplo de que sale bastante, ¿verdad? El hecho de rectas paralelas, perpendiculares, buscar el valor de K. Eso es bastante común en los exámenes. Entonces es importante entender cómo trabajar estos problemas. Lo primero es que es un problema que nos habla de rectas paralelas. Eso es lo primero que deberíamos subrayar ahí en el problema. Y cuando tenemos rectas paralelas, dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Me imagino que eso ya lo trabajaron ahí en el colegio. Entonces, lo que vamos a hacer en estos problemas es identificar las pendientes para igualarlas. ¿Por qué? Porque son rectas paralelas. Ahorita vemos qué pasa si son perpendiculares. Ahí por ahí tengo un ejemplo de eso. Pero en el caso de que sean rectas paralelas, vamos a buscar las pendientes y luego vamos a igualarlas. Entonces, en cada una de las rectas vamos a analizar cuál es la pendiente. Resulta que en esta recta de la derecha, que es la primera que voy a trabajar, vamos a ir a darle la forma mx más b. Eso es lo primero que hay que hacer. En este caso, ahí ya está listo, pero solo para efectos de explicación, eso que está ahí es lo mismo que escribir menos 5 medios por x más 3. Entonces, en este ejemplo, el m es menos 5 medios. Entonces, podríamos decir que en este ejercicio M1 vale menos 5 medios. Da lo mismo quién es M1 y quién es M2, ¿verdad? Claro eso. Vamos a la otra recta. Resulta que en la recta 2 no tenemos la forma mx más b. O sea, hay que despejar y. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Entonces, voy a dividir por 5 para efectos de despejar y dejar ahí la y sola, por decirlo así. Entonces, voy a tomar la expresión de la derecha y la voy a dividir por 5. Entonces, 2kx menos 11 lo divido por 5. Ya despejé la y. Solo para efectos de explicación, aunque esto no es necesario hacerlo, podríamos aquí hacer propiedad distributiva para repartir ese 5. Entonces nos queda de esta forma. Entonces, lo que hice fue distribuir. Cada término del numerador lo dividí entre 5. Para que me quede más claro entender
cuál es la pendiente de esa otra recta. Entonces, esto que estoy marcando aquí de amarillo representa el M2. Entonces, en este ejemplo, M2 es igual a 2K entre 5. ¿Quién es K? Bueno, andamos en busca de K. Entonces, ya ahorita lo averiguamos. Entonces, ahora sí, teniendo los valores de las M, como son rectas paralelas, podemos decir que la M1 es igual a M2, es decir, menos 5 medios lo voy a igualar a 2K entre 5. Y de ahí vamos a despejar el valor de K. Entonces, como son paralelas, igualo las pendientes y de ahí averiguo el valor de K. Una forma de encontrar o calcular ese valor de K, no sé cómo lo trabajan ustedes, pero un método bastante común es multiplicar menos 5 por 5 y 2 por 2K. Entonces, esa es una estrategia a la hora de trabajar este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Hacer menos 5 por 5 y lo igualo a 2K por 2. Les puedo escribir aquí a mi derecha la propiedad que estoy usando, ¿verdad? Bueno, si estos son números ahí donde el denominador no es 0, la propiedad lo que dice es A por D es igual a C por B. Bueno, esa es la propiedad que estoy usando, ¿verdad? Cuando tenemos ahí dos fracciones igualadas, entonces multiplicamos así. Y ahora nada más hacemos esas operaciones. 5 por 5, 25, y el opuesto, entonces queda 25 negativo. Del lado derecho tendríamos 2 por 2, 4, 4K. Y como andamos buscando el valor de K, basta con dividir entre 4 a ambos lados, entonces queda menos 25 cuartos igual a K. Analizamos la pregunta dice, ¿cuál es el valor de K? Pues en este caso, el valor de K es menos 25 cuartos. Por lo tanto, es la opción D en este caso. Menos 25 cuartos. Entonces, este ejercicio repasamos ahí. ¿Qué pasa con las rectas paralelas? Despejamos Y, igualamos las M y resolvemos la ecuación para averiguar el valor de K. Y también repasamos ahí cómo resolver ese tipo de ecuación. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Si alguien levanta la mano, ahí le habilito el audio. Tenemos 92 personas conectadas. Bueno, no veo preguntas, no hay nada. Listo. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este es un problema también de rectas. Y es bastante común trabajar este tipo de problemas. Vean que ahí nos preguntan el valor de A. Si nos fijamos bien, lo que tenemos ahí al inicio es un par ordenado, X, Y. Entonces ahí tenemos los paréntesis. Hay una coma que me hace la separación de las coordenadas. Entonces deberíamos entender que el 2A representa un valor en X y el 3A menos 1 un valor en Y. Entonces este es un problema donde lo que tenemos que calcular es el valor de A. Entonces, entendiendo la estructura de esto que me dan, sabemos que ese X, que en este ejemplo está representado por 2A, esto es un valor en X, lo vamos a ir a sustituir allá en la ecuación. Entonces, en lugar de X vamos a escribir 2A. Y en lugar de Y, vamos a escribir 3A menos 1. Porque los pares ordenados tienen la forma X, Y. Entonces, reemplazo la X y reemplazo la Y. Bueno, haciendo esta sustitución, ya no voy a escribir Y, voy a escribir 3A menos 1. Ya no voy a escribir X, voy a escribir 2A. Podría ponerle un paréntesis al 2A, no hace falta, pero podría ser. Y el más 2. Entonces al final esto se convierte en una ecuación
lineal, porque la A tiene grado 1. Entonces eso nos queda menos 6A más 2. Puedo sumar 6A a ambos lados, entonces me queda 3A más 6A igual a 2 más 1. Estoy dejando las que tienen incógnita de un lado y los que no del otro. Bueno, ahí hago esa suma, 3A más 6A, eso nos da 9A. Y 2 más 1 es 3. Bueno, entonces ahí divido entre 9. Divido por 9 a ambos lados, entonces nos queda 3 novenos. Que si simplificamos, eso da 1/3. Nos vamos a estudiar la pregunta. No siempre la respuesta es lo que nos da. A veces preguntan otra cosa. En este ejemplo la pregunta es, ¿cuál es el valor de A? Entonces sí, coincide con lo que llegamos aquí, 1/3. Entonces en este caso, el valor de A es 1/3. Entonces nada más marcamos 1/3 es el valor de A y eso es lo que me pregunta. Bueno, ese tipo de problemas sale también bastante. Entonces hay que entender que si me dan un par ordenado, cuál es el X, cuál es el Y, y así sustituyo y averiguo ese valor. Ok. Bueno, vamos con otro problema de rectas. Este problema que sigue es un problema de rectas perpendiculares, que es el otro concepto importante acá. No sé si hay alguna pregunta. No veo nada en el chat. Nadie levantó la mano. Bueno, no sé, si tal vez escriben ahí cómo va aquí la sesión, si van entendiendo más o menos, si ya vieron estos temas, escriban algo ahí para que interactúen un poquito. Ya estudiaron rectas, parábolas, qué temas les falta por ver. Ya estudiaron funciones también o ya terminaron toda la materia. ¿Cómo va la situación? Ya vimos todo, dice. Muy bien. Todo claro, dice. Ya estudiaron funciones, dominio máximo, función cuadrática, función lineal, vértice, rango, gráficas de funciones. Muy bien. Bueno, vamos a otro problema. Entonces, les decía que este es un problema de rectas perpendiculares. Pues vamos a recordar qué significa eso. Rectas perpendiculares. Bueno, geométricamente, ¿verdad? Lo que dice es que son rectas que se cortan formando ángulo de 90. Ese es el concepto ahí. Y el ángulo es de 90. La característica que tienen las rectas perpendiculares es que si multiplicamos las pendientes, eso nos da -1. Me imagino que en el cole les comentaron un poco por qué es así, ¿verdad? ¿Por qué -1 y no otro número? Usted podría despejar ahí, ¿verdad? Alguna de las dos. Entonces decir, digamos que M2 es, por ejemplo, -1 entre M1. O entender, digamos, que si usted tiene una de ellas, la otra es el recíproco opuesto. Entonces, le hacemos recíproco y le cambiamos el signo. Eso es, digamos, una forma de entenderlo. O lo hacen nada más con la propiedad de que -1, de que M1 por M2 da -1 y de ahí despeja. Nada más es eso. Bueno, aquí nos preguntan la pendiente de la recta. Entonces, hay que recordar cómo calcular la pendiente dado pares ordenados. Entonces, una fórmula que hay que estudiar es la fórmula Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Aunque también se puede hacer Y1 menos Y2 entre X1 menos X2. Eso está bien también. Al final, nada más se hacen los opuestos y se cancelan los negativos. Bueno, ¿quién es X1 y quién es Y1?
Usted puede elegir, puede numerar los pares ordenados. Entonces yo voy a etiquetar aquí X1, Y1, X2, Y2, aunque puede ser al revés. El de la izquierda podría ser X2, Y2, eso no hay ningún problema. Bueno, y sabiendo eso, pues nada más nos vamos a aplicar la fórmula. Entonces en este ejemplo, Y2 es 5, menos Y1, que es 3, entre X2, que es 4, menos X1, que es menos 1. Pero vamos a tener mucho cuidado, porque aquí salen dos menos. Está el menos de la fórmula, que lo voy a pintar aquí de rojo. Y hay otro menos ahí abajo, que es el menos del menos 1, que está ahí arriba. Entonces, ojo ahí que quedan dos menos. Un error muy común es que solo ponen un menos, entonces ya les da otra cosa. Eso significa que esto queda 5 menos 3, queda 2. Y en el denominador sería 4 más 1. Recuerden que eso da positivo, por lo tanto es 2/5. Podríamos llamar a esto M1. Entonces, como andamos buscando la pendiente de la recta perpendicular, entonces una recta perpendicular o la perpendicular no es única, ¿verdad? Pero bueno, la perpendicular tiene pendiente. Entonces, de acuerdo a lo que se dijo ahorita, tiene pendiente M2, que sería el recíproco opuesto. Es decir, si allá es 2/5, aquí es 5 medios. Y con el signo contrario. ¿Por qué así? Bueno, porque si usted multiplica 2/5 por menos 5 medios, eso da 2 por 5, 10, y el menos, y abajo 10, entonces esto da menos 1. Menos 5 medios es el número que al multiplicarse por 2/5 da menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recíproco y le cambiamos signo. Y lo que preguntaba aquí es eso, ¿verdad? ¿Cuál es la pendiente? Bueno, en este ejemplo, la pendiente de esa recta perpendicular es menos 5 medios. Si la pregunta hubiera sido la pendiente de la recta paralela, entonces la respuesta es 5 medios. Bueno, y eso era toda la pregunta. Realmente es una pregunta corta, pero tiene ahí varios conceptos. Cálculo de la pendiente, el hecho de ser perpendicular y la relación entre ellos. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Ok. ¿Preguntas? ¿No veo preguntas? Muy bien. Vamos a otro ejercicio entonces. Les recuerdo que esto queda grabado en el canal de Matem, entonces, pues si desean repasarlo, si no les dio tiempo de anotar algo, de analizar algo, igual me pueden preguntar, yo me devuelvo, pero igual ahí queda todo el registro. Bueno, creo que tengo una pregunta por ahí. Vamos a ver. ¿Sí? Correcto, es cierto, Fabricio. Si la recta fuera paralela, la M2 sería 2/5, efectivamente. Sería 2/5. Porque son iguales, las pendientes en ese caso. Bueno, ese es un tipo de problemas que también sale bastante. Ustedes ya que han trabajado problemas o exámenes anteriores se dan cuenta de que hay algunos ejercicios que tienen que ver con constantes, así. Ok, ya casi retomo eso, Ana Laura. Bueno, es un problema donde nos dan los cortes con los ejes A, 0 y 0, A. Entonces, vamos a ir analizando esto, pero vean lo que dice ahí. Aquí nos condiciona dice que A es un número positivo, lo cual es un detalle muy importante. Si A es un número positivo, entonces vamos a tener que ir a colocar en el eje X
el par ordenado A, 0. Si hubiera dicho A es negativo, entonces lo hubiera tenido que poner del lado izquierdo. Pero en este caso dice A positivo. Y 0, A. Pero como igual A es positivo, entonces vamos a colocarlo en la parte de arriba del eje Y. Entonces aquí va el punto de coordenadas 0 en X, A en Y. Recordando que el eje X es el horizontal y el eje Y el vertical. Entonces, vamos a dibujar la recta, porque el problema habla de una recta L. Entonces dibujo la recta L. Esa es la recta L. Y eso sería, digamos, la representación de la que habla el problema. En este caso, A es positivo tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, entonces aquí la pregunta, lo que hay que analizar es, uno, si A es positivo, o sea, bajo ese dibujo, la recta es creciente. Bueno, podemos notar de que no es creciente. Una forma de entenderlo es que las Y van decreciendo, van disminuyendo. O sea, de izquierda a derecha, digamos que la recta va bajando. De izquierda a derecha. Así como leemos. Leemos de izquierda a derecha. Si empezamos a leer de izquierda a derecha, la recta va decreciendo. Entonces no es creciente. Y si A es mayor a 0, o sea, en ese mismo dibujo, si la pendiente es 1. Bueno, es cuestión de calcularla, ¿verdad? Entonces ya tenemos una fórmula para calcular la pendiente. Podemos ahí enumerar eso. X1, Y1, X2, Y2. Aunque fácilmente usted puede darse cuenta de que no, porque como la recta es decreciente, de fijo la pendiente es negativa. Y aquí me están diciendo que es igual a 1. Entonces, sin hacer nada, yo podría decir que no. Repito, ¿por qué? Porque la recta es decreciente. Y si es decreciente, la pendiente es negativa. Y ahí en el enunciado me están diciendo si la pendiente es 1 y 1 es un número positivo. Entonces, de fijo, no puede ser 1. Porque la M tiene que ser negativa. Pero bueno, digamos que no lo queremos hacer así. Entonces, si no lo queremos hacer así, aplicamos la definición o la fórmula para calcular M. Entonces, en este caso, la fórmula dice Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Si hacemos la sustitución, Y2 vale 0, Y1 vale A, X2 vale A y X1 vale 0. Entonces, si simplificamos, 0 menos A da menos A y A menos 0 da A. Ahí podemos cancelar, no hay ningún problema porque A es positivo. Entonces aquí queda menos 1, simplificando las A. Entonces, ¿la pendiente es 1? No, es menos 1. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna. Este tipo de problemas sale bastante, ¿verdad? Solo la 1, solo la 2. Entonces es importante ir analizando ahí con cuidado cada proposición. Bueno, eso es ese problema. Voy a volver en un momento al ejercicio anterior para aclarar una duda sobre la pendiente. Nada más voy a ver si con respecto a esta hay algún comentario. No hay comentarios. Bueno, ya casi regreso aquí. Voy a devolverme. Con respecto al ejercicio anterior de perpendiculares, voy a hacer un cuadrito aquí para hacer otro ejemplo aquí. Bueno, poniendo otro ejemplo. Es más, voy a insertar aquí otra lámina para que no se confunda con esto. Digamos que usted sabe que la pendiente de una recta es, por decir algo, 7 cuartos. Y a usted le hablan de la perpendicular. Bueno, entonces, si dos rectas son perpendiculares y la pendiente de una es 7 cuartos, entonces la pendiente de la otra tiene que ser el recíproco, o sea, 4 séptimos, invertimos, le damos vuelta.
pero con el signo contrario, para que cuando se multipliquen dé -1. Otro ejemplo, si M1 es -13 séptimos, entonces M2 es, hacemos el recíproco, 7 treceavos, con el signo contrario. Si M1 es negativa, M2 es positiva. Tienen que tener el signo contrario para que cuando se multipliquen sean de -1. Entonces, eso es, digamos, si M1 es 5, entonces M2 tiene que ser -1/5. Recordemos que 5 tiene ahí un 1, ¿verdad? Normalmente uno no lo escribe, pero si lo queremos visualizar como fracción es 5 entre 1. Entonces le damos ahí el recíproco, que sería un quinto, y le cambiamos el signo. Y así, podemos construir ahí muchos ejemplos, pero en realidad es eso, ¿verdad? Si fuera aquí -2/3, entonces el M2 tiene que ser 3 medios y le cambiamos el signo. Y en este caso era negativo, entonces ahora queda positivo. Bueno, Laura, no sé si ya con eso le quedó mejor. Perfecto. Bueno, vamos ahora entonces a este ejemplo que es el que estábamos trabajando. Tenía una pregunta más aquí. Andrés, ¿se refiere a esa lámina o a la anterior? Ah, ok, ya es. Listo. Ok. El por qué la recta es decreciente. Ok, vamos a retocar eso. Vamos a correr esto por acá. Voy a hacer un dibujito aquí. Tal vez dibujando las dos sea más claro por qué una es creciente y la otra no. Bueno, la gráfica que está arriba es una gráfica creciente. Y la de abajo es decreciente. Bueno, no sé qué definición trabajaron, pero una manera de entenderlo es que si yo me ubico en un punto por ahí, cualquiera, y usted se va moviendo hacia la derecha, las Y van siendo cada vez más grandes, porque la gráfica va subiendo, va creciendo. Pero si yo lo hago en la otra, más bien las Y van disminuyendo. O sea, de izquierda a derecha, si voy subiendo, la gráfica es, la recta es creciente. Y si voy de izquierda a derecha disminuyendo hacia abajo, entonces es decreciente. ¿Ok? Algunos libros hacen ahí como una analogía, como si pusiera aquí algo. Entonces va subiendo, va creciendo, mientras que aquí va disminuyendo, va para abajo, va decreciendo. Y constante si es horizontal. Bueno, no sé si con eso quedó un poquito más claro. Y básicamente es eso, ¿verdad? Esas dos posibilidades. Igual, cuando estudien funciones o cuando si ya estudian funciones, ahí hay funciones donde tienen algunas partes crecientes y otras decrecientes. Incluso se amplía más cuando definimos estrictamente creciente, estrictamente decreciente. Bueno, vamos a otro ejemplo. Este ejemplo también es algo que se pregunta bastante, porque combina el concepto de rectas perpendiculares con el concepto de intersección. Entonces voy a hacer un dibujo aquí. Esta va a ser una recta, dice que dos rectas perpendiculares se intersecan, se cortan en un punto de coordenadas
3, 2. O sea, ese punto 3, 2 pertenece a ambas rectas, porque es el punto de intersección. Voy a rotular aquí y le voy a poner L1 a esta de aquí arriba y le voy a poner L2 a la otra. Entonces ahí dice, dos rectas, L1, L2, se etiquetan, se cortan, se intersecan en 3, 2. Entonces a ese punto donde se cortan le puse 3,2. Pero además dice que L1 contiene a menos 2, 0. Entonces, menos 2, 0 es un punto que está en L1. Ojo, menos 2, 0 no está en L2, solamente dice que está en L1. Entonces, por eso hago el dibujo así. Aclarando, ¿verdad? Que L1 contiene a menos 2, 0. Entonces preguntan, una ecuación para L2 es, bueno, cuando nos pregunten una ecuación para L2, realmente nos están diciendo, búsquele la forma mx más b a L2. O sea, ¿cuál es el m y cuál es el b para L2? Eso es. Entonces, esos dos puntos que tenemos ahí, 3, 2 y menos 2, 0, pertenecen a L1. Entonces, podríamos calcular, voy a hacer aquí como un apartado aquí. Podríamos calcular la pendiente de L1. Buscamos la pendiente de L1. ¿Por qué de L1? Porque de L1 es que tengo dos pares ordenados. Si tuviera dos pares ordenados de L2, entonces nada más saco la pendiente de L2 y se terminó el ejercicio, ¿verdad? Pero aquí solo tengo puntos de L1 y la pregunta del problema es L2. Pero bueno, entonces vamos a ir a calcular la pendiente de L1. Entonces nuevamente vuelvo a etiquetar esto aquí. X1, Y1, X2, Y2. Y puedo calcular la pendiente de L1. Entonces, la pendiente de L1, que la voy a representar así, es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Si simplificamos eso, nos queda menos 2 y en el denominador menos 5. Entonces podría simplificar eso para que nos quede 2/5. Entonces la pendiente de L1 es 2/5. Puedo decir aquí que dado que las rectas son perpendiculares, ojo con eso, que dice ahí arriba, las rectas son perpendiculares, entonces esto se conecta con el ejercicio anterior, ya podríamos buscar la pendiente de L2. Ojo, para calcular la pendiente de L2 no puedo usar esa fórmula porque solamente tengo un punto de L2, no tengo dos puntos de L2. Pero si ya sabemos la pendiente de L1, como son perpendiculares, podríamos decir que la pendiente de L2 es el recíproco opuesto de la otra. Es decir, si la de la primera es 2/5, aquí es 5/2. Y el opuesto. O sea, menos 5/2. Menos 5/2 es la pendiente de la recta 2. Porque son perpendiculares. Ese es el detalle que hay que recordar. Si el ejercicio hubiera dicho, bueno, es que no puedo decir paralelas porque ya no se intersecaría, pero en este caso son perpendiculares. Entonces, ya sabemos el M de la recta L2, basta con ir a buscar el B. Entonces, este menos 5/2 corresponde al M de la recta 2. Entonces, el paso número 3, si lo queremos ver así como ordenadito, el paso número 3 es busco B en L2. Ese sería el paso 3. ¿Cómo se hace eso? Bueno,
Nada más una manera de hacerlo es recordando que andamos buscando la forma mx más b. Y 3,2 pertenece a L2. Sí, también, Felipe, se puede hacer así. Usted lo puede igualar y despejar perfectamente, no hay ningún problema. Así es una buena forma de hacerlo también. Así que, bueno, puedo hacerlo así con verificar que nos da igual. ¿Cómo se busca el b en L2? Bueno, escribimos la forma y igual a mx más b, y como ese punto verde está en ambas rectas, entonces nada más yo reemplazo. En lugar de la x voy a poner un 3, en lugar de la y voy a escribir un 2 y ya tengo la n, que es menos 5 medios. Entonces nada más sustituyo y de ahí despejo b. Entonces podemos decir que y, ya no voy a poner y, voy a poner 2. Ya no voy a poner m, voy a poner menos 5 medios. Ya no voy a poner x, voy a poner un 3. Y el b es el que ando buscando. Entonces de ahí en adelante es una ecuación. Entonces voy a multiplicar esa fracción. Menos 5 medios lo multiplico por 3. Recuerden que eso se hace así, ¿verdad? Menos 5 por 3 y 2 por 1. Ese 3 tiene un 1 ahí. Ahí está. Entonces se multiplica, ¿verdad? Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces esto da menos 15 medios más b. Un error bastante común es, como quien dice que pasan ese 2 ahí a multiplicar. Bueno, eso no se puede hacer porque hay una suma. Lo que sí se puede hacer es sumar 15 medios a ambos lados. Y ahí tenemos el valor de b. Entonces 2 más 15 medios, no sé cómo lo hacen, pero una forma de hacerlo es homogenizando. Entonces aquí queda 4 más 15 y eso da 19 medios. Otra forma es razonando que 2 unidades son 4 medios y se lo suma a 15 medios, de eso da 19 medios. Bueno, entonces listo, ya tenemos b. Entonces el último paso o la última parte de este problema es, voy a enumerar aquí para que les quede más ordenado esto. Paso número 1, buscamos la pendiente de L. Paso número 2, buscamos la pendiente de L2. Buscamos el B. Y el paso final es escribir la ecuación de L2. Es decir, voy a escribir y igual a mx más b. Pero como ya tenemos m y tenemos b, puedo decir que y es menos 5 medios de x más b. Ah, pero b es 19 medios. Si analizamos las opciones, no hay ninguna que venga así. Pero hay dos formas de pensarlo. Una es analizar las opciones para ver en cuál corresponde, o simplemente en esta respuesta que les puse, sacar un común denominador. Bueno, sí, ponerlo como un 2 aquí de común denominador. Y luego multiplicar por 2 a ambos lados. Entonces podría ser así, o podría ser que tomen las opciones y de las opciones despejen el y, para darse cuenta que equivale a la opción D. Entonces nos queda 2y igual a menos 5x más 19. ¿Okay? Si esto fuera un desarrollo, podrían dejar el ejercicio hasta ahí donde está el check. O incluso antes. Podrían dejarlo así o así. Cualquiera de las tres estaría bien. En este caso hay que acomodarse a la forma que trae el problema. Ok, un detalle ahí nada más para aprovechar el problema es que también a veces
Otra forma de sacar el B, bueno, algunos lo ven, justifican un despeje ahí y calculan B usando la fórmula, bueno, ahí despejan, ¿verdad? Y menos, bueno, Y1 menos MX1, digamos. Entonces también, si usted lo hace así y así lo trabajó y lo entendió, puede hacerlo, obviamente. Entonces ahí en lugar de Y ponen un 2, en lugar de M ponen menos 5 medios y en lugar de X escribe 3. Eso ya nos da despejado, digamos, el B. Entonces queda 2 más, porque hay menos ahí. 15 medios y esto da 19 medios. Entonces es válido hacerlo así. Es una fórmula que la pudieron haber estudiado ahí, que realmente es un despeje de la otra fórmula, pero yo en particular prefiero que lo despejen, porque así no tienen que aprenderse más fórmulas, sino nada más aplican el concepto de recta y sustituyen los datos que tienen. Bueno, eso sería una forma de trabajar el problema. No sé, si hay preguntas, si alguien levanta la mano, le abro el micrófono. Si hay preguntas en el chat, no sé. No. Bueno. Vamos a hacer una más de rectas para hacer unos cuantos de parábolas. Tenemos una pregunta ahí, vamos a ver qué dice. Perfecto, muy bien, Fabricio. Eso es un buen método también. Usted puede despejar la B en la fórmula y luego reemplaza. Perfecto. Está súper bien. Bueno, uno más entonces de rectas. Nos dicen que una recta tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. La horizontal se refiere al eje X, ¿verdad? Voy a aclarar eso. Entonces, preguntan cuál es la pendiente. Preguntan cuál es la pendiente. Puede ser 30, 45, 60. Bueno, ahí podría variar la idea, pero en este caso, la idea es que la recta forma un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Entonces, más o menos el dibujo es ese. Esa es la recta y tenemos un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Y vamos a marcar aquí, así. Entonces, dice que forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Pudo ser, forma un ángulo de 30 con respecto al eje Y, no hay ningún problema, pudo haber sido así la pregunta. Bueno, y la pregunta es la pendiente. Entonces, es otra forma de trabajar este concepto. O sea, la pendiente, recordemos que se refiere al valor de M. Aquí no nos sirve la fórmula Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. No nos sirve porque no tenemos pares ordenados. Pero si sabemos que el ángulo es de 30, podríamos ir razonando algo de la siguiente manera. Podríamos poner un punto aquí y construir un triángulo, por ejemplo. Podemos construir un triángulo y eso va a tener una medida. Dado que es un triángulo, podemos decir que cada lado tiene ahí una respectiva medida. Lo interesante acá es que, como ya tenemos un ángulo de 30 y formamos un triángulo rectángulo, el otro ángulo tiene que ser de 60. Y esto lo conectamos con algo que ustedes estudiaron de los triángulos especiales. Entonces tenemos un triángulo 30-60. Si es un triángulo 30-60, podemos decir que, bueno, no sé si se acuerdan de eso, pero nada más para repasar aquí.
en un triángulo 30-60, ya hay medidas ahí establecidas en el sentido de relaciones entre lados y ángulos. Entonces, si esto es 30, el otro es de 60, y si, por ejemplo, si yo le pongo X a la hipotenusa, el que se opone a 30 mide la mitad, y el que se opone a 60 mide la mitad raíz de 3. Bueno, esa es una forma de presentar este triángulo, que supongo que lo estudiaron en algún momento. La otra versión de esto, bueno, otra de las versiones, porque se puede presentar de varias formas. Otra de las versiones es que le pongamos 2x a la hipotenusa. Entonces, si este es 30 y este es 60, si le ponemos 2x a la hipotenusa, el contrario opuesto a 30 mide la mitad, y el opuesto a 60 mide x raíz de 3. Entonces es un triángulo especial 30-60. Bueno, para efectos de este problema, digamos que yo medí la hipotenusa y resulta que yo la medí y le puse una medida de 1. Entonces, el que se opone a 30 es la mitad, es decir, un medio. Bueno, igual le pude poner 2 para que me quedara 2 y 1. Puede ser. Eso sería más fácil en este ejemplo. El que se opone a 60 sería un medio raíz de 3. Entonces, siendo así, sí hubiera sido más fácil hacerlo con 2 y 1. Pero bueno, hagámoslo así. Pensándolo así, entonces nos va a quedar esto. Como esto sería un rectángulo, aquí estaría el número 1 medio, y en consecuencia, aquí estaría el raíz de 3, el 1 medio raíz de 3, o raíz de 3 medios, como lo quiera visualizar, es lo mismo. Entonces, ese puntito que está ahí, que voy a pintar de amarillo, tiene coordenadas. Raíz de 3 sobre 2, coma 1 medio. Entonces, ahora sí, la pregunta es la pendiente de la recta esa, que le voy a poner L. Entonces, el otro punto que yo podría conocer ahí es el origen. Sabemos que el origen tiene coordenadas 0, 0. Entonces, conociendo sus pares ordenados, ya puedo etiquetar esto como x1, y1, x2, y2, y aplicar la fórmula de la pendiente, que sería y2 menos y1 sobre x2, que en este caso sería raíz de 3 sobre 2, menos x1, que es 0. Ven, ya tengo dos pares ordenados, puedo aplicar la fórmula de la pendiente. Entonces esto me queda 1 medio en el numerador y raíz de 3 sobre 2 en el denominador. Y ahí podría hacer medios por medios, extremos por extremos, lo cual nos lleva a, recuerden que esto se multiplica, ¿verdad? Extremos por extremos, ¿verdad? 2 arriba, y en el denominador 2 entre raíz de 3. Que si simplificamos, eso da 1 entre raíz de 3. No hay ninguna respuesta así, pero eso es por un tema de que falta racionalizar. No sé si se acuerdan de eso, pero se multiplica numerador por denominador por, o sea, se amplifica la fracción, en este caso por raíz de 3, y eso da raíz de 3 sobre 3. Y esa sería una forma de hacerlo, no es la única. No es la única manera de hacerlo. Entonces, esto va siendo como un preámbulo para el tema 4 del último examen, que es trigonometría. Van a trabajar ahí un poco razones trigonométricas y en ese caso van a hablar un poco de los ángulos y la tangente y todo eso. Entonces se podría analizar de esa forma también. Bueno, pero ahí, digamos, hay varios conceptos que hay que repasar. Los triángulos especiales,
concepto de pendiente, 2 puntos de la recta, el origen, XY, todo eso. Ok. Como les dije antes, también este problema lo hubiéramos hecho para no meter fracciones usando otros valores, ¿verdad? Puede ser. Voy a hacer el dibujo aquí para que nos quede otra representación de esto. Entonces yo pude haber dibujado aquí la recta. Hay un tema ahí, la semejanza de triángulos, que me permite construir triángulos de semejantes. Por eso es que podría ponerle la hipotenusa a otros valores, ¿verdad? Si esto es 30, si ese ángulo de inclinación es 30, ¿qué pasó aquí? Se pegó. Hay que darle el lápiz, dice. Entonces aquí es 30. Entonces digamos que yo vengo y digo, bueno, voy a ponerle 2 a la hipotenusa. Entonces yo sé que el cateto menor mide la mitad, o sea 1, y el otro mide raíz de 3. Esos triángulos son semejantes. Entonces hago más o menos lo mismo, ¿verdad? Aquí arriba esto me diría, o este punto se llamaría raíz de 3 en X, 1 en Y. Y así puedo hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Aplicar ahí la fórmula de la pendiente y calcular la M. Entonces ahí usaría 0, 0 y raíz de 3, 1. Pues llego exactamente a lo mismo. Igual lo pude haber hecho en general, ponerle X a la hipotenusa o K. Pero el concepto de triángulo especial es lo que nos permite hacer eso. Bueno, voy a hacer unos cuantos de parábolas para ir cerrando porque son las... Sí, vamos a trabajar ahí unos de parábolas. Bueno, en parábolas tenemos ahí, bueno, hay ejercicios de calcular el vértice, todo eso, pero trabajamos mucho la parte conceptual en problemas como este. Entonces, este es un problema donde nos dicen, hay una parábola cuyo vértice es menos 1, 18. Aquí estamos dibujando aproximadamente, ¿verdad? Entonces, no es necesario hacerlo medido, pero sí más o menos ahí proporcionado. Entonces, menos 1, 18 es ahí donde estoy ubicando ese punto. Y nos dicen que 8,0 es otro punto de la parábola. O sea, 8,0 está más o menos ahí donde estoy poniendo ese punto verde. Entonces dice, menos 1, 18 es el vértice. Y 8,0 es otro punto de la parábola. Entonces, ya eso nos indica o nos hace pensar que es cóncava hacia abajo. Así. Porque el vértice está ahí en el punto rojo. Entonces tiene que ser hacia abajo para que pase por 8,0. Y por un tema de simetría, pues debería ser esto otro aquí. Bueno, ahí no me quedó tan simétrico, pero vamos a hacer un trazo más realista. Tal vez ahí pueda ser un poquito más, tal vez. Bueno, se dibujan mejor ahí en su cuaderno, ¿verdad? Es un poco incómodo aquí. Entonces, más o menos esa es una representación gráfica. Y la pregunta es otro punto de la parábola. Aquí el detalle importante es el concepto de eje de simetría. ¿Por qué? Bueno, porque el eje de simetría es una recta que pasa por el vértice, una recta vertical, pasa por el vértice. Ahí no nos está pasando tan bonito, pero podemos intentar hacer algo mejor. Vamos a hacerlo así. Entonces, el eje de simetría es una recta vertical que pasa por el vértice. Y lo que queremos aquí analizar es que precisamente por esa simetría tenemos que se cumple
que esto que estoy marcando aquí de negro y esto otro tienen que estar a la misma distancia, porque son simétricas. Creo que el dibujo no quedó tan bien, pero bueno. Digamos, del punto verde al punto rojo, tiene que haber la misma distancia hacia el otro lado, por la simetría. Es como un reflejo con respecto a la recta amarilla, que es el eje de simetría. Este es el eje de simetría. Y entonces usted viene y piensa, bueno, de -1 hasta 8 hay 9 unidades. Porque de 0 a 8 hay 8 y de 0 a -1 hay 1. Entonces, desde -1 hasta 8 hay 9 unidades. Eso quiere decir que de -1 hacia la izquierda, también por la simetría, tienen que existir 9 unidades. Entonces, listo, porque entonces usted razona que si estoy en -1 y voy 9 para la izquierda, llego a -10. De -10 a -1 hay 9 unidades. Por lo tanto, ¿cuál es otro punto de la parábola? Bueno, precisamente ese, de -10 a 0. Voy hacia la izquierda, 9 unidades. Y así es como se trabaja ese problema, ¿verdad? Se juega mucho con la idea de la simetría. Entonces, tienen que estar ahí a la misma distancia, tanto a la derecha como a la izquierda. Y de eso se trata. Entonces, si ya tenemos el 8,0, hay 9 unidades hacia el vértice y del vértice, bueno, hacia la coordenada X del vértice y después 9 para la izquierda. Entonces llegamos a -10. Bueno, voy a hacer un par de ejercicios más, pero no quiero irme sin hacer este que sigue. Considere la parábola que tiene esa ecuación y el eje de simetría es, ¿cuál es el eje de simetría? Bueno, entonces aquí quiero recordar que en el caso de las rectas tienen la forma mx más b. En el caso de las parábolas, tenemos la forma ax al cuadrado más bx más c. En este caso hay una b ahí metida, entonces podríamos, cuando eso se mezcla, podríamos pensarlo así en mayúsculas, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, el a está representado por el -2, que es el que multiplica a x al cuadrado. B, en este ejemplo, es -3b. Y C es 7, que es el término constante. Entonces, aquí quiero retomar esto. El eje de simetría se puede determinar, o es una recta, que se calcula con la forma -b sobre 2a, porque es la coordenada x del vértice. Es el x del vértice. Entonces, en este ejemplo, ya casi responde una pregunta que tiene que ver con el ejercicio anterior. Ya me devuelvo. En este ejemplo, el b dice que es el opuesto de b. O sea, deberíamos poner aquí 3b. Y en el denominador 2 veces a. O sea, 2 por a, pero resulta que a es -2. Estoy aplicando la fórmula, ¿verdad? Que está ahí. Y me dicen que eso es igual a -8. El eje de simetría es igual a -8, entonces esto lo igualo a -8. Y ahí nada más despejo el valor de b. Así es como determinamos el eje de simetría, ¿verdad? Entonces, 3b es igual a -4 y esto es igual a -8. Entonces, multiplico por -4 a ambos lados, entonces queda -8 por -4. O sea que 3b es 32. Por lo tanto, b es 32 tercios. Y la pregunta es precisamente cuál es el valor de b. Bueno, 32 tercios. Tal vez ahí para
no hacer tanta confusión, como hay un B minúscula y eso podría generar confusión, ¿verdad? Entonces, la forma general es el opuesto de B entre 2A. Esa es, digamos, la fórmula para calcular lo que llamamos el eje de simetría. El opuesto de B entre 2A. Y como en este ejemplo me dicen que es igual a menos 8, entonces nada más igualamos a menos 8. Ok, me preguntan con respecto al ejercicio anterior, que retome lo del menos 10. Ok, voy a 30 segundos nada más para que termine de copiar eso. Y nos quedan 6 minutos, nada más para hacer un ejemplo más. Voy a volver en un segundo entonces. ¿De dónde salió el menos 10? Bueno, el menos 10 sale bueno, que si yo estoy en menos 1 y voy hasta 8, yo voy contando ahí, ¿verdad? Eso me da 9 unidades. Contemos, de menos 1 hasta 8, hay 9 unidades. Menos 1 a 0 hay una, de 0 hay una, y ahí va hasta que llega a 8. Eso me produce 9 unidades. Entonces, por la simetría, si yo voy para atrás, desde menos 1 hasta atrás, y cuento 9, entonces yo cuento ahí, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Cuando llega a menos 10, hice las 9 unidades. Entonces, por eso, porque tengo de menos 1 a 8, 9 unidades, entonces para allá cuento 9. Se puede contar ahí, ¿verdad? Menos 1, menos 2, 1 unidad, menos 3, 2, menos 4, y ahí voy. Cuento 9 y cae en menos 10. Esa es la razón. Bueno, cierro con este ejercicio. Esto sale bastante también, lo que tiene que ver con la graficación. Entonces ahí hay que recordar en un problema como ese que el A me define la concavidad. Estamos en la parábola, ¿verdad? Entonces si A es mayor a 0, la gráfica es cóncava hacia arriba, y si A es menor a 0 es cóncava hacia abajo. Eso es lo que define, digamos, el A. Y el B es el corte con Y. Entonces, si nos piden analizar eso, yo recomendaría, o por lo menos es la manera como me parece que es más fácil entenderlo, yo diría que lo dibuje. Entonces, de acuerdo con lo que dice ahí, el ejercicio dice que A es mayor a 0. Ah, bueno, entonces, con solo que usted lea eso, ya debería de una vez interiorizar de que es una parábola cóncava hacia arriba. Y segundo, de que como dice ahí que si B es mayor a 0, la parábola corta el eje X, entonces vamos a ir analizando cada cosa. Entonces ya sabemos que la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces ahí dice, si B es mayor a 0, bueno, como B es el corte con Y, entonces esa parábola va a cortar, en este caso B es el corte con Y, ¿verdad? Porque es el término constante, ¿verdad? En general es C, pero aquí lo estamos llamando B. Entonces, como B es mayor a 0, el B va a estar por aquí en el eje Y. Si hubiera dicho menor a 0, pues lo pongo abajo. Y ya sabemos que la parábola es cóncava hacia arriba. Por lo que dice ahí arriba, ¿verdad? Que es A mayor a 0. Bueno, entonces el dibujo va a ser algo así. Cóncava hacia arriba y el B está ahí. Y preguntan, ¿corta el eje X? Bueno, ahí usted puede darse cuenta con solo hacer ese trazo de que no corta el eje X. Para que corte el eje X debería ser cóncavo hacia abajo. Si el B es positivo, ¿verdad? Y dice que si el rango es de menos infinito a B. Bueno, no. Recordemos que el rango son todos los valores Y que están asociados. Entonces, en una parábola cóncava hacia arriba, como esta de acá,
el rango, que en el contexto de la función lo llaman ámbito, el rango acá más bien empieza en B y se va a más infinito. Eso hace que la opción B realmente sea falsa. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna. Así que, bueno, eso es, digamos, ese ejemplo, ¿verdad? De recordar ahí qué significa, cómo es las gráficas, qué significa la positivo, el rango, y eso nos permite resolverlo más fácilmente graficando. Es la manera en que yo lo recomendaría. Bueno, vamos a cerrar esta sesión. Espero que haya sido de provecho y que puedan participar de las 3 que faltan. Entonces, tengan buena tarde, la pasen muy bien.